la profesora María Alejandra Perícola, que la compilaron también Santiago Laugirat, Gonzalo Linares, la prologó Gerardo Scherlis, y fue realizada en el marco de un proyecto de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nos acompañan para la presentación, en primer lugar, la vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ambrosio Gioja, la doctora Luciana Scotti, que es abogada, egresada medalla oro de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales, doctora de la Universidad de Buenos Aires, con tesis sobresaliente y recomendada para Premio Facultad. Diploma de posgrado de esta facultad también de Derecho, profesora de Derecho Internacional Público y también de integración de la Facultad de Derecho, investigadora categoría 1 del Ministerio de Educación. También es integrante de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la materia de Derecho Internacional Privado en la República Argentina. Bueno, profesora Scotti, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a Alejandra por permitirme decir estas muy breves palabras a modo de presentación, porque bueno, aquí el orador de fondo es el doctor Dallavía, quien es el experto en estos temas. Yo provengo del Derecho Internacional Privado, del Derecho a la Integración, así que más que nada estoy acompañando como vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, porque justamente Alejandra viene desarrollando en el instituto tanto la dirección de un seminario afín a estos temas, como así también el proyecto de CIT que dirige y que motiva esta publicación, que dio origen a esta publicación de la editorial Eudeva, precisamente se realizó en el marco de estos proyectos de derecho, de ciencia y técnica, de derecho de la propia facultad, a diferencia de los de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, es un logro muy, muy importante que hemos tenido ya desde hace muchos años, de tener nuestros propios proyectos de investigación como un primer paso, y a veces no solamente como un primer paso, sino, digamos, como un avance significativo en la tarea de investigación de proyectos integrados principalmente por jóvenes, coordinados, dirigidos por expertos, pero integrados muchas veces por jóvenes graduados, estudiantes, y esto se refleja en esta obra, porque precisamente estos proyectos cuentan con un pequeño financiamiento que muchas veces permiten la publicación de estos textos que vienen a traducir y expresar y principalmente a transferir los resultados de un proyecto de investigación que dura al menos 2 años, en donde transcurren muchas reuniones, muchos eventos, pero que las más de las veces quedan en la participación, digamos, de los integrantes y quizás de un público en general, pero la obra que nos convoca en esta ocasión ya va a perdurar y la vamos a poder consultar incontadas veces, y eso creo que es un logro muy significativo y uno de los principales resultados que debería tener todo proyecto de investigación, máxime cuando tiene un financiamiento como es el caso. He leído la obra, reitero, no soy experta, digamos, para nada en estos temas, pero sí he podido advertir el trabajo interdisciplinario, porque no solamente está abordado desde la teoría del Estado, del derecho político, sino también desde los derechos humanos, del derecho internacional, y en ese sentido me parece un gran logro, y obviamente desde una perspectiva de género que nos convoca en los últimos años, y bienvenida sea. No tengo muchas más palabras para decir, más que mi agradecimiento por esta obra, por este libro que enaltece al instituto, que enaltece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y un recuerdo en esta ocasión, donde estamos hablando de temas de derecho político, de teoría del Estado, al profesor doctor Tulio Ortiz, quien ha partido muy recientemente, quien trabajaba estos temas y quien siempre valoraba la actividad y la tarea de investigación de los jóvenes graduados, que recuerdo muy bien de haber hablado en más de una ocasión, que apreciaba mucho a Alejandra, así que estaría muy contento de ver, de saber, de conocer de esta obra. Así que mi recuerdo en esta ocasión a quien fuera vicedirector del instituto por casi 20 años. Sin más, esto es lo que quería decir, y me quedo acá participando y escuchando al doctor Dallavía y a las demás participaciones que hubiese. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Scotti. Bueno, ahora nos va
a dar la palabra el doctor Alberto Ricardo Dallavía, abogado por la Universidad de Buenos Aires, con 2 doctorados en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, juez de la Cámara Nacional Electoral, Premio Provincias Unidas, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 2018, Premio CONEX 2008 en la categoría jueces en la última década y Premio CONEX también 2016 en Derecho Constitucional. Además, asimismo, asesí del Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 2002 y Premio Anual Universidad de Belgrano 2003. Director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, consejero titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, autor de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de derecho constitucional y ciencia política, y también de su reciente libro sobre esta materia, sobre derecho electoral. Le damos la palabra, doctor Dallavía. Muchas gracias, Elena. Saludo a todos los presentes, al secretario general de la universidad, que me parece que hoy está en carácter de cónyuge de la doctora Perícola, el doctor Mariano Genovesi. De Luciana Scotti conozco toda su capacidad, pero no sabía que había sido medalla de oro de la facultad también, así que otra razón más para saber de su excelente desempeño y jerarquía. Muchas gracias por invitarme, para mí es un gusto, y gracias por hacerme leer el libro. Los saludo también al profesor Ferreira, que lo vi por ahí, a Gustavo, a Cristina Girotti, a Pablo Manili, en fin. Como van cambiando los cartelitos, no los puedo saludar a todos. Es muy grato presentar este libro hacia una representación política inclusiva, que ya desde el título nos somete a una discusión muy profunda. Ya se dijo que este libro es producto de una investigación, que la directora es Alejandra, que es además la directora del Observatorio Electoral, que está en la Cátedra de Teoría del Estado y en la Cátedra de Derecho Constitucional. Eso favorece tener las dos visiones. Es lo mismo que me motivó a mí a hacer un doctorado también en ciencia política. Poder mirar estas cosas desde el derecho y también desde la realidad política. Y los compiladores, Santiago Lauirat y Gonzalo Joaquín Linares. Es una edición muy bien presentada por Eudeva. Elena ya lo mostró, pero lo vuelvo a mostrar. Publicado ahora, a mitad de año de este 2021. Y que, bueno, trata distintos temas que están in fieri. La mayoría de ellos están en debate. Y esto es también parte de lo interesante de este libro. Algunos de estos temas están en nuestro análisis, pero todavía no están en nuestra legislación y todavía no hay una jurisprudencia consolidada. Por lo tanto, me parece muy bien que desde el ámbito universitario estas cuestiones avancen. Nosotros en la Cámara Electoral sabíamos que en Tucumán, en esta elección, había una lista que venía hombre X hombre y que posiblemente íbamos a tener que pronunciarnos sobre esta cuestión, sobre la cual no nos pronunciamos nunca. Bueno, el caso no llegó, pero eso no quiere decir que no llegue en otro momento, como sí han llegado algunas otras cuestiones que acá se tratan, vinculadas con la aplicación del cupo, vinculadas con la aplicación de la paridad, de los reemplazos, y qué bueno que de a poco van formando parte de nuestra jurisprudencia. ¿Por qué digo que una representación política inclusiva nos plantea un problema desde el título? Pedro de Vega, un destacado jurista español, fue fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional,
sostenía que lo que es representativo no puede ser participativo y lo que es participativo no puede ser representativo. Y si a ello le agregamos lo inclusivo por cuotas, tenemos más complejidades. Esto no quiere decir que no exista lo inclusivo ni no exista lo participativo. Avanza. Pero tenemos un problema con las definiciones de fondo, que nos generan cuestiones en la práctica también. Todavía nuestra Constitución, en el artículo nada menos que en el primero, dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, coma, según lo establece la presente Constitución, que lo que está después de la coma es lo más importante de todo, porque la Constitución ha establecido muchas cosas. Ustedes lo mencionan después del 94. Como si esto fuera poco, el artículo 22 está en la Constitución. Hay algunos que se olvidan. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Esto llevó durante mucho tiempo a decir que las formas de democracia semidirecta, la iniciativa popular no iban a tener cabida en la Constitución. Sin embargo, están, y hemos tenido que acomodar una cosa con la otra. Yo creo que, para hacerlo gráfico, la Corte Interamericana ha dicho reiteradamente, en el caso Castañeda-Gutmann, que tanto se cita en el libro, que el sistema representativo es el mínimo exigible en el sistema latinoamericano. Lo que le exigimos a los estados es el sistema representativo, que ya de por sí tiene muchas fallas. Obviamente, cuando vamos a la Carta Interamericana, habla de participación, pero esa participación está infieri. No es que no esté, es que nos genera complejas cuestiones participativas que el libro trata muy bien, y a algunas de ellas me voy a ir refiriendo capítulo por capítulo. No me voy a poder referir a todas porque no vamos a tener tiempo, pero fíjense, ¿qué pasó en las PASO? Lo hablábamos hoy con Pablo Manil en la Asociación de Derecho Comparado. Había una gran expectativa que qué pasaba si López Murphy, que iba por una lista minoritaria en una de las grandes alianzas que compiten en esta elección por la capital, no entraba. ¿Cómo se iba a sentir? Porque él era cabeza de lista y había que integrar el sistema proporcional DONT con una lista paritaria encabezada por una mujer en la capital. Bueno, se llegó a un acuerdo partidario. Los votos le dieron para entrar. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera entrado? ¿Hubiéramos tenido un déficit del sistema representativo? ¿Los votantes se hubieran visto insatisfechos? Estas son cuestiones que hoy por hoy nos plantean todas estas nuevas categorías que trata el libro. El libro trata en el capítulo primero los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de María Alejandra Perícola y Santiago Lauirat. Se enumeran ahí una cantidad de fallos que están tomados de la idea de que los derechos políticos no son solamente los derechos electorales ligados a la concepción de ciudadanía. En América Latina, la ciudadanía sigue siendo la condición para el ejercicio de los derechos políticos, sino también con aquellos derechos que forman parte del contenido cercano, la libertad de expresión, la libre difusión de las ideas, y por eso se enumeran una gran cantidad de fallos que podríamos discutir si todos corresponden a temas electorales o no. La Corte Interamericana se ha pronunciado muchas veces sobre remoción de jueces, ascenso de jueces. Estos temas están contemplados en el libro, además de aquellos que tratan específicamente las cuestiones electorales, ¿no? Yatama contra Nicaragua, López Mendoza contra Venezuela, el que decía recién Castañeda-Gutmann, etcétera, etcétera. Después, el libro sigue con De la cuota de género a la paridad electoral, María Alejandra Perícola y Agostina Giaroli Nogueira. Bueno, hacen una evolución,
comparan la cuota de género. La cuota de género, ustedes saben que ha tenido una historia en Argentina, que fue increyendo al principio cuando la ley 24.012 se sancionó y fue en el año 93, antes de la reforma constitucional. Fue una lucha de que las mujeres estuvieran en cargos que las pusieran en condiciones de ser electas. Se cuenta acá la tarea de Margarita Malarro de Torres, se cuenta acá a la doctora Merciadri de Morini, que tuve el gusto de conocer y discutir muchas veces con ella. Decía que los jueces de la Cámara éramos todos unos machistas, pero ella decía, y el más machista es el doctor Muné. No sé por qué, porque el doctor Muné votó, acá está Gustavo Mason, que era su relator, votó siempre a favor de la cuota de género. Lo que pasa que ya desde muy temprano la doctora Mercedes Morina quería paridad de género en las listas partidarias. Y hay que tener en cuenta que la realidad es difícil de ser cambiada de golpe. La realidad va teniendo su curso. Yo soy un gran admirador de los anglosajones, tal vez por eso de que me he dedicado al derecho constitucional. En el ámbito anglosajón, primero viene la costumbre, viene el uso social, y después de que la costumbre está consolidada, pasa a ser norma. Nosotros a veces en América Latina tenemos cierta tendencia a actuar al revés, como por ejemplo se ha hecho con el Código Civil y Comercial de la Nación. Legislar de un plumazo una cantidad de instituciones nuevas que nos cambian de golpe la visión de una cantidad de cosas. A mí me parece, por eso me parece muy bien la utilidad del libro en estudiar estos temas y aportarlos desde la academia, desde la universidad. Pero soy partidario de caminar de a poco, porque hay una cuestión que se toca muy de cerca, inclusive en el capítulo siguiente, que escriben María Alejandra Perícola, Gonzalo Joaquín Linares y Santiago Lauirat. O sea, los tres responsables máximos del libro del proyecto de investigación. A mí me parece que este capítulo es bastante medular. Pero fíjense, esto de avanzar hacia categorías nuevas, a categorías neutras o no binarias, hay un excelente capítulo cuarto de Elena Gómez, con la seriedad que ella lo caracteriza, donde trata el derecho a la participación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, etcétera, o sea, las categorías nuevas. Me parece muy buen tratado, típico de Elena. Pero miren, yo fui juez civil hace 20 años. Fui juez en un tribunal de familia en la provincia de Buenos Aires. Tuve muchos casos de transexuales. O sea, lo que les estoy contando es experiencia personal. Tuve a Mariela Muñoz, por ejemplo, que era un transexual que cuidaba chicos, pero les voy a contar un caso que me tocó hace 20 años. Fue una mujer que se transformó en hombre, ¿no? A los 15 años había sido educada por su madre como un hombre, a pesar de que había nacido mujer, decía la partida de nacimiento, y obviamente tenía una autopercepción muy grande de ser hombre. A los 15 años se fue a un hospital en Rosario y se extirpó las mamas, que es una decisión muy profunda. Luego se operó, se hizo una transformación. Yo, como juez, tuve que no solamente leer los protocolos quirúrgicos, sino tomar un diálogo con ella. Era una época donde estas cosas todavía eran muy nuevas y algunas rayaban con rechazos. Por ejemplo, un juez de Bahía Blanca le había dado a un transexual un documento de identidad que decía transexual, lo cual evidentemente lo estigmatizaba. Nosotros en la sentencia le hicimos lugar al cambio de sexo, le dimos un documento como varón, además esta persona estaba en pareja, pero el problema me vino con la partida de nacimiento. Porque en ese momento
no solamente la concepción existente era que la partida de nacimiento registraba el momento del nacimiento, sino que lo que imperaba en materia de interpretación de derechos humanos era el derecho a la realidad biológica y al derecho a la propia historia. Lo hablé mucho con Vidar Campos al tema. Lo hablé mucho con el doctor Vidar Campos, que fue mi director de tesis doctoral, y que había sido director del registro civil. Y la sentencia le dio un documento que decía varón, pero en la partida de nacimiento le hicimos una anotación marginal que decía que en fecha tal, por sentencia tal del tribunal tal, se le había declarado el cambio de sexo. Vidar Campos elogió mucho esa sentencia. Está en la revista El Derecho, esto debe ser del año 97, 98. Nosotros teníamos un equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Hoy esta decisión sería inaceptable, sería una suerte de estigma. Pero ustedes no se olviden que, por lo menos en la Argentina, el sexo durante mucho tiempo significaba un atributo de la personalidad. A mí me enseñaron en la facultad que el nombre, el domicilio, el sexo formaban parte de lo que se llamaba los atributos de la personalidad, algo que era inalienable e inamovible. Santos y Fuentes ha escrito sobre esto, Llambías y Borda mucho también. Entonces, en el tema de la determinación registral, siempre hubo un interés del Estado en identificar a las personas. Y esta cuestión sigue estando en la ley. Es la diferencia que tenemos entre el registro en el registro civil, que sigue siendo binario, porque no se olviden de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de que la ley 8.871 estableció el padrón militar, y el padrón militar, por supuesto, era masculino, con la libreta de enrolamiento, como tenía mi viejo, y después, con la ley 13.010, muchos años después, va a venir el padrón femenino basado en el instrumento cívico. Y después tuvimos que evolucionar hacia tener un padrón único. Entonces me parece a mí que, si bien es muy importante considerar que en la Argentina también hay una ley que ahora protege la identidad personal y que esa ley establece el derecho a la autopercepción, y me parece que nadie tiene derecho a sentirse prisionero de su cuerpo, situaciones que comparto desde una mirada liberal, pero todavía no tenemos una experiencia concreta de saber cuántos casos pueden darse en el ámbito de la justicia, cuántos casos podemos tener y qué mirada nos pueden llegar a dar. Entonces, creo que esto está muy bien encarado como una anticipación, porque el libro mira el derecho comparado, el libro analiza situaciones de otros países, analiza decisiones tan importantes como la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, a pedido de Costa Rica. Elena Gómez lo trata muy bien, junto con los principios aplicables en esta materia, los principios de Jain Quarta y todas estas cuestiones nuevas. Pero creo que no sé si estamos todavía en condiciones de establecer un debate legislativo anticipado sobre estas cuestiones. Me parece bien lo que acá se destaca de decisiones administrativas o decisiones judiciales puntuales. Me parece que es más fácil avanzar por este tipo de cuestiones, aun cuando algunas puedan ser cuestionables, ¿no? Se menciona una opinión administrativa tomada en el Registro Civil de Mendoza, se menciona inclusive una causa judicial en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hago una pequeña crítica. Está muy tratado el fallo de primera instancia, que lo voy a mencionar para no equivocarme. Está bien tratado el caso de primera instancia, pero no está tratado el caso de la Cámara que lo revocó. Y me parece que sería importante ver por qué lo revocó la Cámara. La sentencia de primera instancia
hace lugar a la autopercepción, la considera, estoy buscando el nombre, hace lugar a la autopercepción, lo hace en base a instrumentos internacionales. Creo que otro problema que estamos teniendo en nuestra actualidad es hacer una aplicación directa de los tratados de derechos humanos, obviamente la Convención Americana a la cabeza, sin aplicar primero el derecho interno. Esto es una moda, hay diferentes modas en el derecho. Hoy hay una cierta moda de mirar mucho al derecho internacional y olvidarse que en la Constitución sigue vigente el artículo 27 y que primero tenemos que aplicar el Código Civil, tenemos que aplicar el Código de Comercio, tenemos que agostar todas las instancias y en todo caso, cuando haya un conflicto, podemos hacerlo. Obviamente, muchas veces las normas de jerarquía constitucional en materia de derechos humanos nos permiten remover los obstáculos. Les cuento la experiencia que yo tuve también en el tribunal que integré, en el Tribunal Civil en la provincia de Buenos Aires. Una chica que estaba en guarda por más de 9 años por una pareja que tenía trato y fama de hermana en la familia. Los padres se divorciaron y cuando la quisieron adoptar, el Código Civil no le permitía a los cónyuges adoptarla porque no estaban casados. Para admitir la adopción de los dos cónyuges, el Código Civil exigía que estuvieran casados. Solamente se lo permitía a la madre y la chica quería tener el apellido de los dos. Obviamente era dejarlo fuera de la familia y la aplicación de la Convención de Derechos del Niño permitió declarar inaplicable la norma del Código Civil al caso concreto para no establecer una injusticia. O sea que esos márgenes existen. Pero yo soy un poco respetuoso del principio de supremacía constitucional y de la vigencia del derecho interno, porque si no es muy fácil ser abogado y jurista. Hay que saberse los artículos de la Convención Americana y creer que uno los puede aplicar directamente. Y esto no es así. Primero porque la supremacía en la Argentina sigue siendo de la Constitución Nacional. Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía, pero por supuesto hay que mirarlos en cada caso y nadie está privado de hacer el análisis que corresponda. Entonces, en este caso, que lo tenía marcado, pero se me escapó seguramente usted, es un caso de primera instancia en la capital, donde se planteó una cuestión de autopercepción y se ordenó anotar la partida, ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que ahí hubiera podido estar, ahí hubiera sido interesante tener también la sentencia del juez. Tengo una objeción más grave con respecto a la mención que hacen, y que la hacen en distintas partes, del caso Ciudad Futura, donde yo voté en minoría. Me parece grotesco, además de equivocado, considerar que el voto de la minoría aplica una concepción formal de la igualdad. Me parece que hay que leer mejor. La concepción formal de la igualdad en sentido formal, responde a la vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la igualdad era igualdad en iguales circunstancias y no había que crear categorías discriminatorias o categorías diferenciadas. La reforma constitucional de 1994, pero ya desde entonces, ya desde antes, los nuevos paradigmas en materia de derechos fundamentales empezaron a tener otra idea, la igualdad en sentido material, que comparto correctamente, es la que hoy contempla nuestra Constitución, al haber establecido las acciones positivas
en el inciso 23 del artículo 75 y sobre todo en el 37 de la Constitución. No hay ninguna duda que no estamos el principio de igualdad formal. Eso es un tema superado. Ahora, permítanme decirles con todo cariño y con todo respeto también que considerar igualdad formal a un rechazo de una lista de todas mujeres es un exceso en la interpretación del fallo. La Constitución, en el artículo 37, dice clarito en el segundo párrafo, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Nosotros hemos dicho reiteradamente en la Cámara que el cupo es femenino, que el cupo era femenino, y lo hemos aplicado reiteradamente. Pero en el caso Ciudad Futura, se presentó una lista totalmente integrada por mujeres y que llevaba como acápite en la parte superior el título Mujeres al Poder. Hay un fallo del Tribunal Constitucional Español, que tal vez Alejandra conozca, y si no sería bueno que lo puedas ver, donde la Corte, en un caso igual, el Tribunal Constitucional Español lo consideró un caso de militancia. Un caso de militancia feminista en el caso. Sin llegar a esa consideración, a mí me parece que es un exceso considerarlo un tema de igualdad formal. Puedo entender que el fallo no les guste, eso lo puedo entender, o que por lo menos no les haya gustado la posición mayoritaria. En ese momento en la Cámara éramos 2 jueces, tienen razón cuando dicen que los fallos en esta materia dependieron mucho de cómo quedaba integrada la Cámara cuando entraba un tercero. En este caso, el doctor Irurzun votó conmigo. Pero ustedes tengan en cuenta que era una lista completamente integrada por mujeres. Cuando estas mujeres fueron a los programas de televisión, me dijeron machista, me dijeron de todo, cosa que como juez yo puedo aceptar en el debate público, a pesar de que creo que hoy la democracia nos permite sostener el sentido de los fallos en un debate, pero como profesor de Derecho Constitucional tengo que decirles, y discúlpenme, que es un grave error decir que esa interpretación tiene que ver con la igualdad formal. Estamos en otra época del debate. Puede tener tal vez que ver con otra concepción. Pero les voy a dar un ejemplo. Hoy tenemos la paridad de género. La paridad de género fue un avance con respecto al cupo. Está bien, están quienes dicen la paridad de género no es una medida de acción positiva porque en realidad lo que está haciendo es reconocer una igualdad binaria para los cargos públicos. Bueno, yo creo que es relativo. Sí, obviamente el cupo, y en el libro en una parte se dice, el cupo tuvo un sentido temporal, era remover los obstáculos para luchar contra las desigualdades históricas. En cambio, la paridad de género establece una igualdad permanente. Yo creo que la paridad de género no deja de ser una medida de acción positiva en sentido amplio, porque de lo contrario estaríamos haciendo una suerte de ingeniería social y creer que la sociedad está dividida exactamente en 2 partes iguales. En la Argentina hay más mujeres que hombres. Y además, estos aspectos que se dan en la política, lamentablemente no se están dando en otros ámbitos. La Cámara tiene dicho muchas veces que el cupo, como está establecido en la Constitución, es femenino. Yo con eso estoy de acuerdo. El cupo era femenino. Pero ahí establecer una lista de todas mujeres, me parece que el tema es debatible sin necesidad de tener que calificarlo como una versión vetusta o antigua de la igualdad formal. Eso me hace recordar a un artículo que escribió Roberto Saba en Clarín, cuando salió este fallo,
donde analizaba la cuestión, puso 2 puntos, error. La verdad, soy amigo de Roberto, paré en su casa en la Universidad de Yale, pero me parece que a veces hay un poco de soberbia intelectual en cómo se dicen las cosas. Yo no estoy para nada de acuerdo en que dentro de la igualdad estructural, la desigualdad estructural, como así se la llama, nosotros pongamos en el mismo lugar a las mujeres en los Estados Unidos que a las personas, a las mujeres en la Argentina que a las personas de color en los Estados Unidos. Creo realmente que son 2 situaciones totalmente diferentes culturalmente. En la Argentina ha tenido que ver con una postergación cultural, pero no ha tenido que ver con una discriminación explícita basada en el odio. Inclusive yo creo que también es discutible cuando en el inciso 23 se coloca a las mujeres con los ancianos y con los niños, si esto como grupo vulnerable tienen el mismo lugar o la misma jerarquía de consideración constitucional. Creo que es distinto. Bueno, estoy pasando cosas, perdónenme. Lo que pasa es que anoté muchas cosas, pero son muchos temas. Ya mencioné el capítulo de Elena, no me voy a quedar con eso. Sí creo que es un tema que tenemos que irlo viendo de acuerdo a cómo vaya actuando. El derecho de participación política y de los extranjeros y nacionales en el exterior es el capítulo 5. Acá es autora María Alejandra Perícola y Lucía Belén Camaño Rivas. Evidentemente es un tema que está en pleno debate. Está en pleno debate el voto de los argentinos en el exterior y la manera en que lo hacen. Pero bueno, también es un tema a considerar el voto de los extranjeros, que existe en la Argentina solamente a nivel municipal, regulado a través de algunas provincias. En América Latina, reitero, todavía seguimos manteniendo la concepción de la ciudadanía. En Europa se ha dejado un poco de lado porque como hay muchos estados que han tenido migraciones de los países del este al mundo occidental y se reconfiguran naciones permanentemente, lo que antes era Checoslovaquia ya no está, es la República Checa, ya no existe Yugoslavia. Entonces, estas cuestiones han llevado a dejar de lado la ciudadanía, pero para nosotros sigue siendo la única manera de definir a los derechos políticos de acuerdo a quién es el titular. Entonces, creo que esto es un punto que hay que tener en cuenta en nuestro debate, pero me parece que es un tema también de interés. El voto en el exterior sigue creciendo en la Argentina, y si bien no tiene consideración jurídica plena, tal vez habría que buscar la manera en que lo tenga. Nosotros tenemos el problema que la Constitución sigue señalando que cada provincia es un distrito y el exterior no es ninguna provincia, y por lo tanto se ha hablado desde crear el distrito número 25 hasta buscar otras formas de elección. Yo creo que todo aumento de la participación de los argentinos en el exterior favorece también a la inclusión de esta democracia que es más participativa. Santiago Lauirat, en el capítulo 6, se ocupa del ejercicio del voto de electores con discapacidad. Es otro tema nuevo que nos genera también enorme cantidad de situaciones complejas. Porque miren, antes el derecho era más terminante. Las personas eran capaces o incapaces, absolutos o relativos, o eran inhabilitados por el artículo 152 bis del Código Civil. Ahora la reforma del Código Civil y Comercial nos ha generado una cantidad de situaciones intermedias. Nosotros tuvimos una sentencia en la cual un juez civil a una persona la declaraba incapaz para hacer actos de la vida civil, no podía contratar, no podía obligarse, no podía dirigir su persona a administrar sus bienes, pero le permitió el ejercicio de los derechos políticos. Primero tuvimos que hacer una interpretación de si era en la fase activa o en la fase pasiva. Interpretamos que era el derecho a votar, porque
si no podía contratar en la vida civil, era muy difícil que pudiera ser candidato. Entonces interpretamos que podía ser, sí podía votar, y que esto va en camino con muchas ampliaciones. La democracia se ha vuelto mucho más participativa en la Argentina. Tenemos el voto de los procesados, el voto de los condenados, tenemos un aumento de la participación femenina, tenemos el voto de los jóvenes. Muchos de los temas están tratados en este libro. No hay ninguna duda que la participación ha aumentado y en eso la democracia ha crecido y se ha fortalecido. Ahora, el problema lo tenemos los jueces y los juristas a la hora de interpretar cómo acomodamos estas instituciones para que funcionen adecuadamente, porque salen de las categorías clásicas. Cuando esta causa había llegado a primera instancia, la jueza dijo que como en la Secretaría Electoral había sector de habilitados para votar y de sector de inhabilitados, esta persona estaba inhabilitada. Así de simple, por cómo estaban organizados los registros electorales. En la Cámara tuvimos que hacer un fallo con una interpretación más flexible, porque antes el sufragio era como las dos caras de una misma moneda. Yo ingresé a ser juez de la Cámara Electoral con esta convicción del sufragio. No porque me lo hubiera inventado yo, sino porque la había leído del doctor Fay, de Floria, de los constitucionalistas. El sufragio activo y pasivo son las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, en todos los años que he estado en la Cámara Electoral, el sufragio activo se fue separando del sufragio pasivo. Y los estándares son mucho más altos para el que va a ser candidato, para el que se va a presentar a una elección, que el que va a votar. Para el que va a votar, se han abierto las puertas mucho más, y esto también pasa con razón con los electores con situación de incapacidad. Con respecto a las personas en prisión, hay un muy interesante capítulo, el 7, el derecho al sufragio activo de las personas en prisión, escrito por Patricia Soland y por Santiago Genovesi, que también junta un trabajo que ya habían presentado en un congreso de ciencia política con una investigación que había hecho Santiago Genovesi en un curso de la facultad. A mí me parece un tema muy interesante, todavía no está cerrado, y no quiero ser autorreferencial, pero también les quiero contar algo. El primer artículo que escribí en mi vida jurídica fue en 1985. Yo vivía en España. Se llamaba De la muerte civil a la incapacidad civil de los penados. Me lo publicó Morelo, el doctor Augusto Mario Morelo, en la revista Jurisprudencia Argentina. Yo vivía en el departamento en Madrid con el hijo de Morelo, y Morelo, que era un gran jurista, pero una gran persona, nos decía, ustedes están flacos, nos llevaba a comer y nos ponía plata en el bolsillo. Y a mí me publicó el primer artículo que yo tenía escrito hace tiempo. Miren, yo siempre pensaba, porque alguna vez ejerciendo como abogado al principio de mi carrera, siempre pensaba que las interdicciones penales, el artículo 12 del Código Penal, que establece que una persona condenada a reclusión o prisión por más de 3 años pierde la administración de sus bienes, la patria potestad, pierde inclusive los derechos políticos, yo pensaba que era un resabio de la muerte civil. Porque antes había penas infamantes en el derecho penal. Existía la muerte civil y a la persona le sacaban los bienes. Sin embargo, la mayoría de la doctrina se basaba en un artículo de Orgaz, de Alfredo Orgaz, que decía que era una medida protectoria para el preso. Yo nunca entendí por qué era protectorio para una persona privada de libertad sacarle la patria potestad, por ejemplo, salvo que hubiera sido un parricida, o salvo que hubiera existido otra cuestión. Entonces, quiero decirles que cuando nosotros votamos el caso Procuración Penitenciaria en el año 2016, que acá es analizado, que fue el caso de los condenados, porque el caso de los procesados fue el caso Mignone del CELS, donde se sacaron viejas rémoras que tenía el Código Electoral en el artículo 3º
que excluía del padrón a las personas privadas de libertad. Ahora ya sabemos que los procesados votan. Con los condenados todavía falta un camino por recorrer. Falta un camino por recorrer porque, a pesar de la sentencia de la Cámara, dirigida al Congreso para que el Congreso diga con claridad qué delitos penales conllevan una habilitación y cuáles no. No es lo mismo un delito electoral que justificaría que a alguien se le suspendan los derechos políticos, o un delito por corrupción o un delito por la administración pública, que un delito de calumnias e injurias o un delito penal menor. En esto todavía tenemos pendiente una decisión del Congreso. La Corte Suprema tiene acumulado más de 5.000 expedientes en los cuales los defensores oficiales le plantean que, como hay un fallo de la Cámara Electoral, los condenados ya tendrían que poder votar, y hasta la fecha ese tema no está del todo resuelto. Y no sé si la Corte lo va a resolver. Los derechos de participación política en los jóvenes, el capítulo 8, Federico Licciardi y Lucas Damián González, es un tema también que refleja cómo en América Latina se ha aumentado la participación, pero creo que es un tema que todavía no está terminado. Los jóvenes votan si tienen 15 años en las PASO, siempre y cuando cumplan 16 antes de las generales. Pero no en todas las provincias es igual a nivel de elecciones locales. Algunas han adoptado la legislación nacional y otras no. Es decir, al no tener definida la edad a partir de la cual se puede votar, de alguna manera tampoco tenemos definido a partir de qué momento se es ciudadano. Y esto creo que es un debate que está pendiente y que en alguna decisión tendremos que tomar. Es un problema de federalismo electoral. La Argentina no es igual, es un país diverso y no todas las provincias tienen el mismo régimen. Florencia Rocío Martí trata la participación electoral de los pueblos indígenas en América Latina. Es un tema que tiene su complejidad también. La Argentina no es del todo igual a todos los países de América Latina. A veces encuentro en los trabajos sobre este tema, a veces encuentro mucha influencia de la realidad de otros países latinoamericanos que se traslada a la Argentina. En primer lugar, a mí me parece un acierto que el constituyente de 1994, al redactar el artículo 75, inciso 17, no hable ni de pueblos indígenas ni de pueblos originarios. Esa fue una discusión que hay. Se habla de los pueblos indígenas argentinos, o sea, de los que tienen preexistencia ética y cultural en el territorio argentino, que eran originarios en la Argentina. Primera cuestión. Segunda cuestión, en la faz práctica electoral, hemos encontrado algunas situaciones con los Wichi en el norte, un tema bastante recurrente en el norte, por cuestiones de clientelismo, un tema que también está hoy en el debate político general, y la política que se ha realizado desde la Cámara y desde el Poder Judicial fue acercarse con manuales de educación en lengua aborigen y buscar un acercamiento por ese ámbito. Desde luego, en este tema hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es una bandera, que es el caso Yatama contra Nicaragua, un caso del año 2005. En Yatama se permitió a una federación de poblaciones indígenas ejercer los derechos políticos, aunque la Constitución de Nicaragua, el Código Electoral, al igual que nuestra ley de partidos políticos, les da el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos. Y Yatama no es un partido político. Con lo cual, la sentencia de la Corte Interamericana es muy importante, pero Nicaragua nunca la cumplió.
Y yo creo que tenemos que tener cuidado con las modas. Tenemos que tener cuidado con las modas. Cuando yo leo, por ejemplo, que frente a los pueblos indígenas en América Latina, la estrategia de abordaje de los estados y la participación política se divide en exterminación. 2 puntos, Argentina, Uruguay y Brasil asesinaron a los pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras. B, reservas. En Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá confinaron los pueblos indígenas a áreas delimitadas y reguladas. Asimilación. En Bolivia, México y Perú integraron a los pueblos indígenas a partir del mestizaje para acoplarlos a los valores, las costumbres y la cultura criolla. Permítanme decirle con todo respeto que a veces las clasificaciones tajantes pueden servir al sentido académico, pero a veces no responden a la realidad. Simplemente porque cualquiera que camine por Bolivia o por Perú va a encontrar una realidad distinta a la Argentina, o que camine por México va a encontrar una realidad distinta a la Argentina. Yo una vez no era juez, era abogado, pero era profesor, y me mandaron a Guatemala en una tarea de cooperación horizontal. Me mandó la Cancillería como experto para los acuerdos de paz en Guatemala en el tema constitucional. Estaba yo y estaba un profesor español que se llamaba Rubio Llorente, que era un destacado profesor. Y lo que me encontré en Guatemala, el problema que tenían, era que no podían hacer cumplir las leyes de su Congreso en el territorio. El Congreso no tenía fuerza efectiva porque el 86% de la población es fundamentalmente maya y garífuna, y el peso de lo cultural es tan fuerte que rige la ley de cada comunidad. En algunas hay pena de muerte, y en otras hay penas gravísimas como azotes, vinculadas con cuestiones como la fidelidad matrimonial. Este debate, que es complejo, y que algunos países han optado por respetar una realidad plurinacional, esto es lo que dicen los convenios de la OIT, yo creo que también merece una reflexión, y sobre el cual la Argentina tiene enormes deudas pendientes. Fíjense, nosotros tenemos consagrado la existencia, la preexistencia cultural de los pueblos indígenas argentinos, y tenemos en la Constitución una forma de propiedad colectiva de las tierras que ocupan, y no lo tenemos en el Código Civil. En el Código Civil no está la propiedad indígena. Mientras tanto, nuestra realidad indigenista son los tiros, los atentados y los escopetazos en la zona sur. Porque cuando el derecho no cumple su rol como garante de la paz social, aparecen cuestiones anárquicas. A mí me parece que es un tema importante que tenemos que asumir desde el rango constitucional y desde la participación política, pero que tenemos que hacerlo sin eslogans y sin modas. Por eso, bienvenido un estudio sobre el tema, pero creo que son temas sobre los cuales tenemos que debatir seriamente. No quiero ser pesado, pero estoy tratando por lo menos de mencionar todos los temas para que los lectores tengan acceso. El último capítulo, que también me parece muy bueno, de Gonzalo Joaquín Linares, es sobre el financiamiento. Un debate entre libertad e igualdad. El título me parece magnífico, porque en los esquemas de financiamiento esto es lo que se discute, según tengamos un sistema de financiamiento público, según tengamos un financiamiento privado. En general, cuando se busca tener financiamiento público, se busca la equidad en la participación, la igualdad. Pero claro, nos perdemos la posibilidad de que cualquier candidato acceda libremente a cualquier medio. Es un equilibrio difícil, pero el equilibrio surge del artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 de la Constitución
no dice que el Estado financiará la política, dice el Estado contribuirá. Con lo cual, nuestro sistema es mixto desde la Constitución. Admite niveles de participación pública, admite niveles de participación privada en el financiamiento. En algún momento se tomó la decisión de que todo el financiamiento tenía que ser público. Entonces se sortean los espacios por televisión, vemos todos esos spots que vemos por televisión para que haya una cierta igualdad. Esto vuelve a estar en debate hoy. ¿Por qué? Por algo que dije al principio, porque hoy la mitad de la publicidad política va por internet. Y entonces ya la cosa se está yendo para otro lado. Creo que es un tema que hay que rediscutir. El financiamiento es un tema enorme. Yo creo que ese capítulo final podría ser la excusa para otro libro dedicado exclusivamente al financiamiento, Alejandra, porque es un tema, además, de debate permanente. Bueno, no entro más en cuestiones internas del libro, porque seguramente ustedes quieren que el libro se venda y que se compre. Me parece un libro muy bueno. Me parece un libro muy bueno. Obviamente me despierta cuestiones a favor y cuestiones en contra el contenido del libro. El contenido y cada tema. Y si siguiéramos discutiendo, podría encontrar muchas más. Pero no me genera ninguna crítica el valor de una investigación como esta. Creo que es una investigación muy valiosa. Creo que es el ámbito en el que se tienen que dar este tipo de investigaciones, o sea, la universidad pública, desde un pluralismo abierto, anticipándose a los temas, abriendo surcos. Además que esto se haga por gente que también ha llevado adelante la idea de un observatorio electoral de la universidad, me parece una gran cosa. Yo tengo que decir que cuando Alejandra me propuso integrar el observatorio, yo le expliqué que siendo juez no me parecía que yo tuviera que estar en el observatorio, porque ustedes tienen que observar a las instituciones de la universidad, y yo, por más que sea profesor, estoy integrando una institución también, porque en definitiva todo lo que nosotros queremos es más democracia, mejorar el sistema, que ese sistema sea más justo, más igual, más inclusivo, pero tenemos que saber también, porque esta es nuestra obligación como estudiosos de los temas, de poder advertirle a la sociedad que muchas de estas cosas encierran cuestiones complejas. Encierran cuestiones complejas que vamos a tener que ir abriendo a ver de qué manera lo vamos a hacer. No sé yo todavía si nuestra sociedad está dispuesta a aceptar del todo que la incorporación de cuotas o la incorporación de sistemas como el de paridad u otras le van a acretar niveles de representación, de representatividad a nivel de los sistemas proporcionales, ¿no? Hay que compatibilizar una cosa con otra. Y voy a poner un ejemplo que es distinto, pero que creo que sirve para el razonamiento. En los Estados Unidos existe el principio de soberanía del pueblo como acá, pero siguen teniendo el colegio electoral. Nosotros ya no lo tenemos más. Hemos avanzado en eso. El principio de proporcionalidad nos dice que una vez que avanzamos en un tema no tenemos por qué volver atrás. Sin embargo, ellos le dan tal nivel de importancia al federalismo que en definitiva el principio de soberanía popular queda muchas veces relegado. En la elección de Trump frente a Hillary Clinton y en la elección de Bush contra Gore, fueron presidentes los que sacaron menos votos, y eso no dejó satisfecha a la sociedad norteamericana. Nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestra ciudadanía siga manteniendo la fe en el sistema electoral, que la tiene, y la tiene de una manera muy, muy interesante, muy tradicional, sintiéndose partícipe. Entonces, mi reflexión final no es lo que está en la intención de ustedes, ya lo sé,
Inclusive creo que se han tomado el trabajo de hacer escenarios y ver cómo funcionaría la aplicación del género autopercibido o del género binario en determinadas listas y cómo tendrían que estar. Me parece que son cuestiones a futuro, pero creo que tenemos que dejar que la sociedad también vaya haciendo su curso. Yo no soy de los que cree que las leyes tengan que estar antes. Tal vez por eso me interesa también mi tarea como juez. Me parece que la posibilidad de ir resolviendo las cuestiones a medida que vayan apareciendo y vayan generando un debate de la sociedad nos va a permitir, llegado el momento, poder legislar mejor sobre todo esto. Yo les tengo que decir que cuando tuve que resolver alguna causa, no me ha pasado a nivel todavía de las PASO, donde creíamos en la Cámara Electoral que el peor problema que íbamos a tener en esta elección era integrar paridad con sistema proporcional. Estábamos muy preocupados por ese tema, sobre todo por la insatisfacción que pudiera quedar en la ciudadanía si algún candidato que hubieran votado no entrara. Felizmente se resolvió, pero sí lo tuve que resolver de la misma manera en elecciones de partidos políticos, de elección de autoridades de partidos políticos. Seguramente el doctor Genovesi lo sabe a esto. Una cosa muy difícil de resolver, realmente muy difícil de resolver. Porque, bueno, uno siente que le tiene que dar valor hoy a la paridad. Hay ciertos temas que son tabú en determinado momento en la sociedad, que parece que uno no puede ir en contra de eso porque viene como una ola. Eso a veces también influye a los jueces. Y ojo que hay muchos jueces que son demagogos en estos temas. Eso tampoco genera la seriedad que el debate tiene que tener. Creo que hay que discutirlo mucho, pero a veces es fácil buscar la solución que va para el lado de la corriente. Pero en eso tenemos una cantidad de conflictos que, creo yo, requieren un equilibrio muy difícil. El equilibrio muy difícil es cómo agregar mayores niveles de participación, agregar mayores niveles de inclusión sin que nos afecte el sistema representativo, que ya está afectado, porque ya saben ustedes que no tenemos, desde el año 1980 no se actualiza el censo en el Congreso de la Nación y no tenemos actualizada la representación que las provincias tienen en el Congreso de la Nación. Entonces, en fin, perdón si me excedí en el tiempo, no era mi propósito, pero creo que es un importante aporte. Felicitaciones a todos los que han trabajado, a todo el equipo que han sabido conformar, Alejandra Perícola, Gerardo Sherlis, Elena, y sé que los que están haciendo esto, porque son personas que conozco, no hacen esto solamente por un mero interés pasajero o por hacer un proyecto de investigación. Sé que lo hacen porque creen en la democracia, porque tienen un sentido con la militancia en el sentido institucional, y me alegro una vez más que una investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires esté a la vanguardia de estos temas. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias, profesor doctor Dallavía. Y bueno, y ahora para concluir vamos a darle la palabra, que en realidad en representación de las autoras y autores de este libro, a María Alejandra Perícola, abogada, licenciada en Ciencia Política, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y máster en Derecho Electoral. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es además profesora adjunta regular de las materias Elementos de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado. Investigadora adscripta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio
Gioja, y actualmente dirige el Seminario de Investigación sobre Participación Política Inclusiva y codirige un proyecto de investigación PIDAE sobre la legislación sobre partidos políticos en Argentina, directora académica del Observatorio de Derecho Electoral. Alejandra, y con ella va a concluir esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, saludo formalmente. Les agradezco a quienes han podido conectarse. Algunos ya los saludé personalmente al inicio, mientras veíamos los detalles para transmitir. Veo al doctor Ferreira, a la doctora Cristina Girotti, al doctor Pablo Maniglia, al doctor Juan Pablo Zanetta, bueno, a mi titular, al doctor Gerardo Scherlis también. Y lo primero que quiero es agradecer el espacio que nos brinda el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja para desarrollar este tipo de actividades relacionadas con las tareas de investigación y que nos permita además que podamos compartir este espacio tanto alumnas, alumnos, docentes, como lo señalaba la doctora Luciana Scotti al principio o en la apertura de la presentación. También, por supuesto, agradecer a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho, que en este momento está encabezada por el doctor Daniel Pastor, y a todo el equipo de la Secretaría de Investigación, y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad, porque es a través de la Oficina de Comunicaciones como podemos difundir este tipo de evento. Y muy especialmente, ahora sí, Luciana, te agradezco que nos hayas acompañado en la apertura. Fueron muy cálidas tus palabras, es muy importante para nosotros que el instituto, y vos representando al instituto, apoye toda nuestra tarea y bueno, y lo que tenemos pensado seguir desarrollando en el marco del Seminario de Participación Política Inclusiva. Y al doctor Dallavía muy especialmente, reitero por haber aceptado desde un primer momento leer el libro, que indudablemente lo leyó en detalle, y eso para nosotros es muy importante porque entendemos lo valioso que es su tiempo, más en este contexto, no solo de elecciones, sino también de elecciones en contexto de pandemia. Así que nuevamente agradezco públicamente todas sus reflexiones, todas sus críticas y todos sus elogios. Muchas gracias, ¿sí? En nombre mío y en nombre de todo el equipo. Yo simplemente quisiera nombrar nuevamente a quienes hemos conformado este equipo de investigación en el marco del proyecto de CIT 2018-2020, que se tituló el proyecto de investigación El derecho a elegir y a ser elegida y elegido en América Latina. A las integrantes, bueno, la doctora Elena Gómez, Agostina Gerolini Nogueira, Patricia Solán, Lucía Camaño Rivas, Florencia Martí, y los autores, Lucas González, Santiago Genovesi, Federico Licciardi, Gonzalo Linares y Santiago Lauirat, que además han sido, como ya se ha mencionado, los compiladores. Un gran abrazo también y un gran agradecimiento al doctor Gerardo Scherlis, que aceptó desde el primer momento con sumo entusiasmo prologar este libro. También un gran agradecimiento, y esto está en la presentación del libro, al doctor Raúl Gustavo Ferreira, que es nuestro titular de Derecho Constitucional, porque también en el ámbito, no solo de la teoría del Estado con el doctor Scherlis, sino también del Derecho Constitucional en la cátedra del doctor Ferreira, nos han incentivado y motivado constantemente para realizar tareas de investigación en el marco de la Facultad de Derecho y también en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Y por último, no podemos dejar de agradecer a la editorial Eudeva, ¿sí? Que en el medio del contexto pandémico, cuando se iniciaba la pandemia, aceptaron nuestros originales con los resultados del proyecto de investigación e hicimos toda la tarea de edición conjuntamente con el doctor Gonzalo Álvarez, que es el presidente, el gerente general Luis Quevedo, Viviana Curlat, Martina. Pudimos, a pesar de no poder conectarnos presencialmente, poder haber desarrollado toda la edición del libro en este momento difícil para todos, y les agradecemos entonces que hayan permitido que este libro finalmente salga en formato ebook, que así lo van a ver en la página de Eudeva, y está saliendo ya la semana que viene el formato papel. Este formato papel que mostró la doctora Elena Gómez, el doctor Dallavía,
tenemos todavía una tirada muy chiquita, todavía no está a la venta formalmente por la página, pero ya va a estar próximamente. Así que bueno, yo agradezco nuevamente a quienes se han conectado, gracias doctor Dallavia, gracias Elena, mi amiga, gracias Gerardo, gracias Luciana, y vamos a seguir desarrollando estos temas, doctor Dallavia, y por ahí profundizando, siguiendo sus consejos, en el seminario de investigación política inclusiva que desarrollamos en el Instituto de Investigaciones permanentemente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Gustavo Mason, saludo. Voy viendo.